Bueno, el día de hoy vamos a trabajar lo que son las reglas de las derivadas. Los integrantes somos Andrés Arias, Bernal Andrea y Caro Nare. En este caso vamos a trabajar 6 reglas de las derivadas, las cuales son regla de la constante, regla de la función potencial, regla de la adición, regla de la sustracción y regla de la función a la x. Y por último tenemos lo que es la regla de la función del logaritmo a, logaritmo con base a elevado a la x. Bueno, para iniciar este video, pues vamos a hablar de lo que son las reglas de las derivadas. Tenemos los integrantes que somos Andrés Arias, Bernal Andrea y Caronari. Vamos a hablar de 6 de las reglas de las derivadas, las cuales son regla de la constante, regla de la función potencial, regla de la adición, regla de la sustracción, regla de la función a la x y por último tenemos lo que es la regla de la función del logaritmo en base a de x. Entonces, para la regla de la constante, tenemos que esta establece que la derivada de cualquier número va a ser igual a cero. Es decir, que si tenemos una función que es simple, un número constante, simplemente un número constante, entonces su derivada va a ser cero independientemente de esta. Entonces, tenemos acá, en este caso, f de x igual a 2, donde su derivada va a ser igual a f de x igual a 0. Entonces, en este caso, tenemos que la función f de x igual a k, que k va a ser nuestra constante, su derivada va a ser igual a 0. Entonces tenemos dos pasos para poder realizar esta derivada. Entonces el primero es identificar la función. Entonces si tenemos una función que solo contiene un número, entonces tenemos una constante. Y cuando digo que contiene un número, también se habla de decimales. ¿Listo? Lo importante es que tenga como solo ese número que sea la constante. Entonces en este caso tenemos que f de x es igual a 5, f de x igual a 10 y f de x igual a 3,14. Entonces el segundo paso sería aplicar la regla donde nos dice que pues la derivada de cualquier constante siempre va a ser 0. Entonces tenemos que la derivada de 5 es igual a 0, la derivada de 10 es igual a 0 y la derivada de 3,14 es igual a 0. Que aquí es cuando les digo que no influye en si tiene decimales o en caso de que este número fuera negativo, si digamos tuviéramos un menos 10, entonces igual la derivada de menos 10 va a ser igual a 0. Ahora pues pasamos a la demostración, donde en este caso tenemos que la función pues, de la constante, en nuestro ejemplo, la función de esta constante va a ser, la constante va a ser 78. Entonces pasamos al siguiente paso, donde tenemos que la derivada de esta función, entonces va a ser el límite cuando h tiende a 0 por f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, ahora reemplazamos, o bueno, hacemos la ecuación donde tenemos que h como tiende a 0, pues en este caso sería 0, ¿cierto? Entonces, f de x es 78 más 0 nos va a dar igualmente 78. Y pues menos la función de f de x que es 78, ¿cierto? Recordemos que esta h se va a convertir en un 0 en este caso. Entonces tenemos que 78 menos 78 nos va a dar igual a 0. Y en este caso tendríamos que la derivada de f de x es igual al límite cuando h tiende a 0, entonces tendríamos 0 sobre 0. Que esto nos va a dar un resultado de que la constante, la derivada de esta constante, perdón, va a ser igual a 0. Ahora tenemos la regla de la función potencial, la cual nos dice que la derivada de x elevada o elevado a un número real n es el producto de ese número real por x elevado a ese mismo número menos una unidad. Entonces, en pocas palabras, tenemos la función x a la n, entonces su derivada, lo que tenemos que hacer es bajar este n y multiplicarlo por el producto, Entonces, lo que hacemos en este caso es bajar esa potencia que tenemos y la multiplicamos por nuestro x. Y
para hallar nuevamente la potencia, lo que hacemos es restar. Entonces, a esta potencia inicial que teníamos le vamos a restar 1. Esto lo podemos ver acá. Nuevamente volvemos a los pasos de la regla de potencias. Entonces, para la función tenemos esta función, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es empezar, el primer paso va a ser aplicar la regla a cada término. Entonces, vamos a tener el término 3x a la 4, que lo tenemos acá. Entonces, lo que les decía, bajamos esta potencia a multiplicar con el que esté acompañando nuestra x. En este caso sería 3 por 4 por x. Y a nuestra potencia le vamos a restar una unidad, que es lo que tenemos acá. Entonces esto nos da 3 por 4, 12, x, y 4 menos 1 es igual a 3, ¿cierto? Entonces, eso mismo volvemos y lo aplicamos con el resto de nuestros términos. Entonces, en este caso, 2x al cuadrado, tenemos que bajamos nuevamente. Entonces, nos queda 2 por 2 por x, y a este 2 le restamos un 1. Entonces, nos queda 2 menos 1. Dando como resultado, realizamos la operación 2 por 2, 4, x, y como 2 menos 1 nos da 1, en este caso no lo ponemos, sino que lo dejamos solo como 4x. Luego tenemos el menos 5x, entonces nuevamente el mismo paso, como este está elevado a la 1, entonces lo multiplicamos por 1. Entonces 5 por 1 por x nos da menos 5, y 1 menos 1, 0. Entonces esta x, cuando está elevada a la 0, es igual a 1, entonces tenemos que menos 5 por 1 va a ser igual a menos 5. Entonces dejamos solo el menos 5. Y como ya vimos en la regla pasada de la constante, tenemos acá en este caso una constante que es 7, entonces su derivada sería 0. Y luego pasamos, ya una vez terminado el paso por paso de aplicar la regla a cada término, pasamos a sumar lo que son las derivadas de cada término. Entonces vamos pasando cada uno de estos términos para así poder hallar nuestra derivada. Entonces tenemos que la derivada de la función f de x va a ser igual a 12x a la 3, que aquí lo tenemos, más 4x menos 5 más 0. Como este 0 lo podemos calcular con este, lo podemos operar, entonces tenemos que, pues nuestra función inicial era esta, ¿cierto? Y luego nuestra derivada va a ser esta, como les comentaba antes, como estos dos los podemos operar, entonces nos queda que nuestra función va a ser 12x a la 3 más 4x menos 5. Listo, entonces ahora vamos a trabajar con lo que son los ejemplos de la derivada potencial. Entonces tenemos nuestra función inicial y a esto le vamos a aplicar el paso a paso para cada término. Entonces tenemos que 7x a la 5, entonces bajamos nuestra potencia para realizar la multiplicación y restamos una unidad a esta potencia, dándonos 35x a la 4. Luego este paso pues volvemos y lo hacemos con cada uno de los términos que vemos acá en la función. Entonces nuevamente bajamos el 3 y a este 3 a la vez le restamos 1. Entonces nos queda 3 por 4 o 4 por 3, 12, x a la 2 al cuadrado. ¿Listo? Luego, como ya habíamos visto anteriormente, cuando la x está solita quiere decir que está elevado al 1. Entonces bajamos el 1. A este 1 le vamos a restar una unidad y nos queda igual a 9. ¿Por qué en este caso no ponemos la x? Porque como nos quedó x a la 0, como nos quedó x a la 0, entonces en este caso, acá x a la 0, en este caso x a la 0 va a ser igual a 1, por lo que nos hubiera quedado 9 por 1, que es igual a 9. Y por último tenemos la constante, que como ya lo vimos anteriormente, la derivada de una constante siempre va a ser 0. Ahora, una vez realizados ya todos estos pasos, ya que calculamos por acá término su derivada, ahora vamos a sumar las derivadas. Entonces volvemos y pasamos estos. Entonces 35x a la 4 más 12x al cuadrado más 9 más 0. Entonces ya los tenemos acá. Y ahora, como ya pues lo dijimos anteriormente, entonces tenemos que esta era nuestra función inicial, ¿cierto? Y
tendríamos ahora que esta resultaría siendo la derivada, que es 35x a la 4 más 12x al cuadrado, más, como estos dos son unas constantes, entonces 9 más 0 nos da 9 y dejamos acá solo el 9. Entonces tendríamos que esta es la función, la derivada, perdón, de nuestra función inicial, que esta era nuestra función inicial. Y eso sería todo por por estas dos reglas. Listo, chicos. Ahora vamos a ver la derivada, la regla de la derivada de la suma de dos funciones. La derivada de una suma de dos funciones es igual a la suma de las derivadas de cada función individual. Es lo que nos dice la regla. Entonces tenemos y igual a f de x más g de x y su derivada va a ser la derivada de f de x más la derivada de g de x. Entonces, hoy no vamos a ver simplemente como derivadas y, o sea, funciones y derivarlas y ya, porque aquí básicamente si tenemos dos funciones, independientemente de la función, vamos a tener que aplicar otras reglas. Entonces hoy no vamos a ver como ejemplos donde apliquemos esa derivada y ya, sino lo que vamos a hacer es que vamos a ver de dónde sale que la derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de las derivadas de cada función individual. Entonces, vamos a ver. Para poder ver esto, vamos a utilizar principalmente lo que es la derivada por definición de límite. La derivada por definición de límite es igual a el límite cuando, bueno, h derivada de x es igual a límite cuando h converge a 0 de h de x más h menos h de x sobre h. Esa es nuestra fórmula de definición de límite. Recordemos que h va a ser la diferencia entre las distancias de los puntos en el eje x de la recta que es tangente a la curva. Que, bueno, que ahorita se cante y posteriormente se convierte en tangente. Entonces vamos a poder verlo como un h de x o como un delta de x, que va a ser el cambio en x. Entonces, en este caso lo tenemos como delta de x. Entonces, sea h de x igual a la función f de x más g de x, entonces su derivada va a ser h de x igual al límite de delta de x cuando converge a 0 de h de x más delta de x menos h de x sobre delta de x, como ya lo hemos visto antes. Y a lo que queremos llegar es que esto, la derivada de esta función de h de x es igual a la derivada de la suma de cada función individualmente. Entonces, la derivada de f de x por definición de límite es esto. Y la derivada de g de x por definición de límite, pues es esto. ¿Listo? Vamos a ver eso. Rápidamente. Vamos por acá. Listo. Tenemos nuestra función, nuestra derivada por definición de límite. Y tenemos nuestro h de x. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar nuestro h de x en nuestra función de derivada, que es esta. Entonces, h de x es la suma de las dos funciones y aquí tenemos h de x más delta de x. Entonces, lo que hacemos es reemplazar. Nos queda f de x más h más g de x más h menos f de x más g de x, ¿no? H de x es f de x más g de x y aquí tenemos h de x más sh o s delta de x. Entonces, la derivada de esa función, de la derivada de f de x más g de x, va a ser igual al límite cuando h converge a 0 de f de x más h más g de x más h menos f de x más g de x sobre h. Continuemos. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Pues lo que hacemos es evaluarnos, sino operar nuestros paréntesis. Aquí estamos multiplicando por un 1. Entonces esto nos queda igual. Estamos multiplicando por un menos 1. Entonces lo que pasa es que los símbolos de nuestros términos dentro del paréntesis pues se invierten, ¿no?
Entonces nos queda lo siguiente. F de x más h más g de x más h menos f de x menos g de x. Todo eso sobre h. Pues aquí estamos es como operando el límite, manejándolo para poder evaluar el límite, ¿no? Ahora lo que hacemos va a ser agrupar nuestros términos, todo lo que tiene f a este lado, todo lo que tiene g a este lado. Cuando ya los tenemos agrupados, pues vamos a aplicar la siguiente propiedad de las fracciones, ¿no? Aquí tenemos es una fracción, entonces lo que vamos a hacer es tomar esta fracción y la vamos a dividir en dos fracciones. Cuando la dividimos en dos fracciones, pues tenemos que repartir el límite, ¿cierto? Porque estamos operando ese límite. Entonces nos va a quedar límite de h cuando h tiende a 0, el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Y nos va a quedar el límite g de x más h menos g de x sobre h cuando h tiende a 0. Pero como nos podemos dar cuenta, sabemos que este límite que está acá es igual a la derivada de f de x. Y este límite que está acá es igual a la derivada de g de x. Entonces, ¿a qué hemos llegado? Llegamos a que a partir de la definición de derivada, la derivada por definición de límite, de la suma de dos funciones, llegamos a que eso es igual a la derivada de cada función individual. Aquí tenemos la derivada de f de x y la derivada de g de x. Entonces con eso ya pues terminamos. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Ya vimos que por definición de límite pues podemos demostrar que la derivada de la suma de dos funciones es igual pues a la derivada de las funciones por individual. Listo. Entonces, vamos a un ejemplo rápidamente. Tenemos que h de x es igual a f de x más g de x y eso es igual a x al cuadrado más 3x. Y f de x sería x al cuadrado y g de x sería 3x. Acá pues básicamente al aplicar las reglas de derivación tenemos que la derivada de esto es 2x más 3, ¿verdad? Si aplicamos aquí la regla de la potencia y aquí también la regla de la potencia, entonces nos da lo siguiente. Como aquí no estamos profundizando en esas reglas. Entonces vamos directamente al resultado y vamos a ver la demostración de ese ejemplo pues por límite, ¿no? Entonces lo primero que hacemos pues es reemplazar, ¿no? En nuestra función de límite. Entonces, ¿qué reemplazamos? Pues f de x más h, ¿no? Entonces f de x más h, f de x más g de x, que es x al cuadrado más 3x, y a eso pues, le sumamos el h, ¿no? Pues lo sabemos por definición de límite. Menos h de x, que es x al cuadrado más 3x. Entonces, aquí es h de x más h, que pues las h son diferentes. En este caso, pues tenemos que diferenciarlas. Menos h de x, todo eso sobre h, ¿no? Con esta h siendo diferente a la función, porque pues nos podemos confundir. Evaluamos este binomio, que es lo principal, donde nos queda la primera cantidad al cuadrado, más dos veces la primera, por la segunda, más la segunda al cuadrado. Y evaluamos 3 por x, que nos da 3x, más 3h. Pues, claro, tenemos. Menos, pues, este es nuestro segundo término. Ahora, pues, vamos a eliminar nuestros paréntesis, solo operamos. Acá está por un 1, acá por un menos 1. Se nos invierte, esto nos queda igual, acá se nos invierte. Y nos queda lo siguiente. Entonces acá ya tenemos una ecuación grande, pero pues no nos asustamos, sino que miramos qué tenemos acá arriba. Entonces mira, x al cuadrado, por acá tengo otro x al cuadrado. Este está sumando, este está restando, este lo podemos cancelar con este. Y este 3x con este 3x. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Ya nos queda lo siguiente. Límite cuando h converge a 0 de 2x h más h al cuadrado más 3h sobre h. Y ahora sabemos que no podemos evaluar el límite hasta deshacernos de esta h que está aquí abajo. Porque si al tenerla aquí abajo en el denominador, lo que va a pasar es que nos va a quedar un 0 aquí, entonces nos da un indefinido. Entonces lo que hacemos es arriba sacar factor común para poder eliminar esa h. Entonces aquí chin, podemos
reducir nuestra fracción a su mínima expresión, cancelando h, porque h sobre h pues nos da 1, ¿no? Entonces ahí podemos quitarla. Y nos queda el límite de h cuando tiene 0. Cuando h tiene 0 es lo siguiente. Pues aquí cuando h se convierte en 0, pues nos da 2x más 3. Y ese sería pues nuestra derivada. Listo, ahora vamos a ver la regla de la resta. Entonces la regla de la resta funciona de la misma manera que la regla de la suma. Entonces, la derivada de una resta de funciones es igual a la resta de la derivada de esas funciones. Entonces, por eso tenemos que es la derivada de f de x menos g de x igual a la derivada de f de x menos la derivada de g de x. Entonces, vamos a comenzar nuevamente viéndola desde la definición del límite. Entonces tenemos que la derivada de la resta de funciones, pues ya sabemos, su derivada de cada función por individual, con h de x igual a f de x menos g de x. Entonces la derivada de h de x por límite, por definición de límite, entonces la tenemos ahí. Y lo que hacemos es nuevamente reemplazar nuestras fórmulas. Entonces, nuestras fórmulas no, sino reemplazar nuestras ecuaciones en la fórmula. Entonces f de x menos g de x, que es h, que es esto, entonces lo reemplazamos acá, en x más h, entonces a las x le sumamos nuestras h's, lo demás queda igual. Menos h de x, pues h de x lo tenemos acá arriba. Todo esto sobre h. Entonces esta va a ser nuestra derivada. Vamos a llegar a que esta derivada es igual a esta derivada de acá. Lo primero, pues vamos nuevamente, operamos los paréntesis, nos queda lo siguiente, sobre h. Repartimos nuestros términos, los reagrupamos para poder aplicar nuestra propiedad de las fracciones, poder repartir esta fracción en dos y repartimos el límite. Entonces ahí ya llegamos a que esto que está acá, miren, esto que está acá ya es la derivada de f de x y esto que está acá es la derivada de g de x, la derivada por definición de límite, recordemos. Entonces ya llegamos a que esto que está acá es lo mismo, esto que está acá es lo mismo que está acá. Entonces ya llegamos a esto. Listo. Continuamos. Vamos a ver un ejemplo rápidamente. Entonces, h de x es igual a f de x más g de x. Entonces, f de x es x al cuadrado y g de x es 4x. Entonces, la derivada ya la sabemos hacer pues, por reglas de derivación. Vamos a verla por la definición del límite. Tenemos acá la ecuación de definición por definición de límite, la derivada por definición de límite, para que no se nos olvide. Acá lo que hacemos es reemplazar f de x más h cuadrado menos 4x más h menos nuestro h de x, que es x al cuadrado menos 4x. Todo eso sobre h. Listo. Ahora tenemos, acá lo que hacemos es operar nuestros paréntesis y aquí lo que hacemos es operar este binomio. Entonces, nos queda lo siguiente y nos queda acá este paréntesis lo operamos. Entonces, ya nos queda esto. Ahora operamos los paréntesis que están afuera y nos queda todo lo grande. Entonces, acá no nos asustamos. Entonces x al cuadrado, uno sumando, el otro restando, lo podemos cancelar. Y también podríamos cancelar el 4x con el 4x menos 4x más 4x, pues 0. Entonces nos da 0 y 0. Entonces la expresión se nos reduce a esto. Y aquí pues ya necesitamos como quitar la h, entonces sacamos factor común para poder sacarla, para que no nos dé una determinación, y nos queda lo siguiente, el del factor común, entonces h sobre h pues es 1. Entonces reducimos nuestra fracción a su mínima expresión, donde nos queda el límite de h, límite cuando h converge a 0 de 2x más h menos 4. Entonces sabemos que h se convierte en un 0 y nos queda que la derivada es 2x menos 4, que es lo mismo como si aplicáramos nuestras reglas de derivación. Entonces esto es para que nosotros podamos como ver que las reglas de la derivación no salen porque sí, no aparecen como de la nada. Entonces no es como aplicamos la regla y ya, sino que todo tiene su porqué.
Acá en este caso pues hicimos las demostraciones a partir de las definiciones de límites. Y todas las reglas tienen sus demostraciones, las reglas las trigonométricas, las reglas directas, etcétera. Y ya con eso pues terminamos. La resta y la suma pues básicamente son lo mismo. Aquí lo podemos apreciar. Continuando, pasamos a la regla de la función a la x. Pues esta es una función exponencial donde la derivada pues va a ser el mismo número a la x multiplicado por el logaritmo natural de la base. Descrito de una manera formal sería f de x es igual a la x, o sea, nuestra función original. Entonces la derivada será f' de x igual a la x por logaritmo de a. Esto para todo a mayor que 0 y a diferente de 1, perteneciente a los reales. Ahora bien, acá se puede ver y apreciar una función exponencial y su derivada de forma gráfica en el plano. Ahora pasamos a los pasos para poder darle una derivada a la función, a la x. Inicialmente pues es identificar la función. Si la base es fija y el que cambia, el que varía es el exponente, pues estamos ante una función exponencial. Así, pues ya en este punto, identificando la función, pues podemos aplicar la regla. Acá tenemos unos ejemplos. Me va a dar el segundo, el cual es f de x es igual a 10 a la x. Pues la derivada sería f' de x es igual a 10 a la x por logaritmo de 10. Entonces, ustedes se preguntarán de dónde nace esta derivada. Pues acá tenemos la demostración. Eh, Partimos pues de nuestra función original, f de x es igual a la x, la cual la podemos reescribir usando logaritmos, la cual quedaría que Euler elevado a la x por logaritmo de a. Y acá pues lo que usamos es la regla de la cadena. Usando la regla de la cadena, nos quedaría que f' de x es igual a e a la x por logaritmo de a de x por x logaritmo de a. Ahora bien, pues lo que vamos a hacer es derivar la parte del exponente. Eh, pues nos quedaría de esta forma. Ya derivándolo, pues por lo que a es una constante, pues la derivada de x es 1. Entonces nos quedaría que f' de x es igual a e a la x por logaritmo de a por logaritmo de a. Eso lo podemos volver a describir o escribir en términos de a la x y nos quedaría que f' de x es igual a la x por logaritmo de a. Entonces pasamos de una función así f de x a la x a la derivada. Acá continuando, pues pasamos a la última regla, que sería la regla de la función logarítmica de a la x. Es una función logarítmica en donde pues la derivada va a ser 1 sobre x por logaritmo de a. Esto pues para todo x mayor que 0, para que no nos dé una indeterminación, y a mayor que 0 y a diferente que a 1, pues por lo que está en un logaritmo natural. Asimismo, pues tenemos una representación gráfica pues, de la función logarítmica. Pues f de x es igual a la función logarítmica de x y pues la derivada como se ve en el plano. Asimismo, pues pasamos a lo que son las reglas o pues el paso a paso de esta para poder derivar una función de estas. Y primero, pues es identificar la función. Si tenemos una función logarítmica con base constante, pues que sea diferente a Euler, se usa la derivada. Y pues paso 2 sería aplicar la regla. Entonces tenemos que f de x es igual al logaritmo de 10 de x. La derivada sería f' de x igual a 1 sobre x logaritmo natural de 10. Pasamos a lo que es la demostración de pues, esta función, la derivada de esta función, el cual es que pues tenemos la función original, f de x igual al logaritmo de a de x. Pues lo podemos reescribir en un logaritmo en base, pues cambiando la base en la que estamos trabajando. Entonces tenemos que es logaritmo base a de x es igual al logaritmo natural de x sobre logaritmo de a. Acá podemos usar la regla de la constante para derivar, lo que nos daría que f' de x sería a1 sobre logaritmo
natural de A por d de x logaritmo de x. Así, pues desarrollándolo algebraicamente, llegaremos a que f' de x es igual a 1 sobre el logaritmo de x por 1 de x. Esto realizando la multiplicación, pues nos quedaría que es 1 sobre x por logaritmo natural de x. Así pues llegamos a finalizar pues esta presentación donde se dan las reglas de las derivadas y de antemano quiero agradecerles por la atención prestada.